nuestro libro de Eclesiastés 9. Cuando lo tengas, nos ponemos en nuestros pies y leemos todos juntos esta palabra de Eclesiastés 9, capítulo 9, versículos 10 y 11. ¿Estamos listos? Eclesiastés 9, capítulo 9, versos 10 y 11. Amén. Acompáñame a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Señor a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni eres de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes del favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén. Tome su lugar. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esta tarde nos vamos a ocupar de leer en este libro de Eclesiastés, cuyo autor es el rey Salomón. No cabe duda que uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra ha sido nuestro Señor Jesucristo. No ha habido otro. Y no solamente sabio, sino santo. Uno de los hombres más santos. Incluso, ¿verdad?, en una ocasión llegaron donde está él y les dijo: he aquí, refiriéndose al mismo, más que Salomón. Y es Salomón el que escribe esta palabra en Eclesiastés. Y también a Salomón es autor de los libros de Proverbios, libro de los Proverbios y Cantar de los Cantares. Dice la Escritura que Salomón escribió más de 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Es interesante, ¿verdad?, porque estos libros son considerados los libros de la sabiduría. Libros de la sabiduría. Y es bien importante, ¿verdad?, que entendamos que cuando estamos leyendo, cuando leemos alguno de estos libros, ¿verdad? Te voy a poner, por ejemplo, el de Proverbios. Estamos bajo la sabiduría, o estamos siendo enseñados de la sabiduría de un rey, que Dios le dio a un rey, ¿verdad? Cada vez que leamos la palabra de Dios, ¿verdad?, hemos dicho aquí que es Dios el que nos habla a nosotros. Igual cuando tú lees cualquier otro libro de cualquier autor, es como si estuvieras tú escuchando al mismo autor cuando lo lees. Entonces es interesante que cuando nos ponemos a leer, ya sea libro de Eclesiastés, libro de Proverbios, estamos adquiriendo la sabiduría de un rey, ¿verdad? Yo cuando he leído, las veces que he tenido la oportunidad de leer Proverbios, quedo fascinado con toda la sabiduría que contiene. Proverbios, hermanos, son como esa sabiduría encapsulada para la vida práctica. Y encontramos consejo para todos. Ahí nos dice, ¿verdad?, cómo tiene que ser, como el consejo que tiene que ser de un padre para su hijo, el consejo para las hermanas, ¿verdad? Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa. Estos son dichos de Salomón. A los hijos, ¿verdad? Oye, hijo mío, el consejo de tu padre y no te olvides de tu madre. Hasta para los gobernadores, ¿verdad? ¿Cuánto más? Recuerda, ¿verdad? Vamos a recordar que Salomón le pidió a Dios sabiduría. Cuando él iba a gobernar a Israel, él era muy joven. Entonces él no sabía cómo gobernar a toda una nación, a todo un pueblo. Una de las cosas más difíciles, hermanos, de tratar, uno de los trabajos más difíciles es tratar con gente. Entonces los gobiernos, de verdad,
Los gobernadores, los presidentes deben ser gente muy sabia para tratar con ellos. Los líderes de las empresas, los pastores, no sé bien. Me podrías decir, bueno, hermano, pero yo no soy ni rey, ni gobernador, ni presidente. Pero vea, Dios nos ha dado una familia. Y también gobernar una familia no es nada fácil. Necesitamos la sabiduría de Dios. Bueno, dirás, bueno, hermano, yo todavía ni me caso, yo no tengo ninguna familia. Bueno, necesitamos sabiduría para gobernarnos a nosotros mismos. Y esa sabiduría viene de Dios. De Dios. ¿Verdad? Y es lo que encontramos en Eclesiastés. El libro de Eclesiastés son sermones que Salomón registró ya casi al final de su vida, ya siendo él muy grande. Y estos sermones están basados en su experiencia como rey. ¿Verdad? Él dice, y me puse a observar y miré cuáles son las cosas que hacen los hombres. Y comienza con una pregunta en el libro de Eclesiastés, es muy interesante. Él quiso saber, dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Dice, yo quise saber cuál es el trabajo con que se afanan todos los hombres debajo del sol. ¿Verdad? Y es una pregunta que todavía nos seguimos haciendo. ¿Cuál es el propósito de la vida? O muchos hombres, gracias a Dios que nosotros la hemos encontrado, y espero que tú también. Los cristianos debemos ya saber cuál es el propósito de la vida. A mí cuando me vinieron todas estas crisis existenciales que han venido en mi vida, así te lo confieso, yo digo, bueno, ¿para qué vivo? ¿Para qué estamos aquí? Nada más para trabajar, nada más para comer, dormir, ir a trabajar y regresar. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? La respuesta está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso los seres humanos no encuentran el propósito de la vida. Por eso prueban aquí. Y eso mismo pasó con Salomón. Salomón dijo, vanidad. Cuando lees Eclesiastés vas a encontrarte muchas veces con una frase: vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, dijo el predicador. Salomón experimentó en carne propia, y nos lo deja aquí a nosotros, lo vano, lo vacío que es la vida sin Dios. Y al final de todos sus discursos dice: es todo lo que he encontrado, de todo lo que he preguntado al final, de todo lo que he estudiado. Dice que no hay cosa mejor que el hombre tema a Dios y haga el bien. O sea, Salomón no encuentra, el único que nos llega a decir Salomón es que el propósito del hombre es que vivamos bajo el temor de Dios. No hay otro, porque él probó de todo, Salomón probó de todo, tuvo de todo. Nada que Bill Gates, nada que, ¿quién es ahorita el más rico? No sé quién sea el hombre más rico. Salomón fue un hombre rico, sabio, famoso. Dice, yo probé de todo. Ahora vamos a ver más adelante. Y llega a esa conclusión. A los jóvenes, ¿verdad? Les dice, va a llegar el momento que yo le digo a los jóvenes, dice, gózate en tus días de tu vanidad, pero no olvides que sobre todas estas cosas te apuntaremos. Y eso es lo que vamos a tratar de estar investigando en esta. Te repito, Salomón le pidió sabiduría a Dios y eso agradó mucho a Dios. Y a veces como sociedad valoramos mucho la inteligencia. Esto es importante que te lo diga. La inteligencia, el coeficiente intelectual. Y nos admiramos de gente. Hay que reconocerlo, de gente muy inteligente. Pero ser inteligente no necesariamente es
ser sabio. Y déjame te digo por qué. Una persona inteligente no necesariamente toma buenas decisiones. Eso es cierto. No, por eso no es lo mismo. Digo, como sociedad, admiramos a la gente inteligente, a aquel que saca por los días en la escuela. Y qué bueno, no estoy diciendo que sea malo, no, qué bueno. Pero la verdadera sabiduría viene de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Y vamos a ver qué definición nos da la Escritura. Está ahí acerca de la sabiduría. Está en el libro de la carta de Santiago, capítulo 3. Carta de Santiago, capítulo 3. Nos va a decir el concepto de lo que para Dios es la sabiduría, que deberíamos conocer, no necesariamente ser inteligentes, ser sabios. Santiago capítulo 3 dice, acompáñame a leer así como estás, 3:13. Santiago capítulo 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿no los escucho? Santiago, entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está. ¿Quién es, de acuerdo a la Biblia, quién es una persona sabia y entendida? Una persona mansa. Una persona humilde. Es una persona. No el que saca 10, ¿verdad? Bueno, qué bueno que saque 10. Qué bueno que seas bueno para el álgebra, el cálculo, la ingeniería, qué sé yo. Qué bueno. Eso es. Pero no necesariamente es una persona sabia. ¿Verdad? De acuerdo a la Escritura, una persona sabia es una persona humilde. Por eso Jesús dijo, Mateo 11, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si algo nos pidió Jesús que le aprendiéramos fue su humildad. ¿Ven? Tú veías a Jesús discutir con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con todo el mundo, ¿verdad? Y nunca vimos a Jesús perder el control. Era una persona tan entera emocionalmente, físicamente, espiritualmente, con una sabiduría, por eso te vuelvo a repetir, ha sido el único ser humano que ha contado con una sabiduría que hemos desaprovechado. Porque esto no nos enseñan en las escuelas. ¿Verdad? Incluso yo una vez aquí en la iglesia con los jóvenes hice un experimento. ¿Qué tanto sabían de Jesús? Les dije, jóvenes, díganme una frase que dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y no recordaban ninguna frase. Cuando me di cuenta que sabían un poco de nuestro Señor Jesucristo. Y me di a la tarea de enseñarles acerca de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿De dónde nació? ¿De dónde vino? ¿Cuáles fueron sus palabras, sus sermones? Porque todo eso, los cristianos debemos saberlo como nadie. ¿Sabes? Hay unos personajes que indiscutiblemente la Biblia dice que son fueron los enemigos de Jesús, los fariseos. Pero hay que reconocerle algo a estos fariseos. También se les llamaba los doctores de la ley. Cuando habla esto de, cuando tú puedes traerle un doctor, todavía usamos ese término. Cuando hablamos de una persona es experta en algún tema, que sea en la ingeniería, en la medicina, en la educación, decimos que tiene un doctorado. Bueno, pues estos hombres, los fariseos, eran doctores en la ley, o sea, eran expertos en las escrituras. Nadie les ganaba. Por eso cuando Jesús los confrontó, les dijo, bueno, dice, ¿de dónde sabe letras sin haber estudiado? Lo que no sabían ellos, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que Jesús no estudió. Pues sí, Jesús desde muy chiquito, 12, 13 años, como cualquier judío, lo encontramos escuchando a los doctores de la ley. Lucas capítulo 2, cuando se perdió. ¿Dónde estaba? En el templo, dice, escuchando a quienes, a los doctores de la ley. Y dice Lucas 4 que él tenía la costumbre de ir a la sinagoga como era su costumbre. La sinagoga era lo que podemos decir hoy la iglesia, donde venimos a aprender.
Y de veras que los judíos se toman muy en serio el asunto de aprender las escrituras. Desde los 6 añitos, 3 añitos, ya están aprendiendo textos enteros de la Biblia. Textos de memoria. En la escritura hay un fariseo muy famoso, llamado Gamaliel. Aparece una vez su nombre. Yo me puse a investigar sobre esto. Gamaliel fue maestro de Pablo. Y dice la historia que este fariseo, que para que Gamaliel aceptara a alguien como alumno, les pedía que se aprendieran toda la Torá, o sea, los 5 Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. Si no, no podía ser su alumno. Y Pablo, por eso Pablo, cuando leemos a Pablo, leemos que él dice grandes extensiones de la escritura, de memoria. Romanos, Corintios, ¿con cuál escritura? Del Antiguo Testamento. Y esta sabiduría, hermanos, está disponible hoy para nosotros. Por eso te lo vuelvo a repetir, cada vez que nosotros leamos, ya sea no solo Eclesiastés, Proverbios, no, estamos bajo la sabiduría de Dios, estamos adquiriendo sabiduría. ¿Verdad? La Biblia, hermanos, escucha esto que te voy a decir, sin ser un libro de psicología, es el libro que trata más la conducta humana. Ni Sigmund Freud, el llamado padre de la psicología. De hecho, Sigmund Freud era judío y él tenía por costumbre leer. De hecho, dice que muchas de sus teorías las sacó del libro, el que es considerado el padre de la psicología. Y sí, cuando tú lees la Biblia, leemos un tema, trata el comportamiento humano. La Biblia, hermanos, tiene una singularidad. Es única en este sentido. Nunca va a esconder los defectos de los seres humanos. Nos retrata tal y como somos. Muchos libros de religión solo hablan virtudes de sus personajes. La Biblia no. La Biblia nos muestra a Moisés con un mal carácter, precipitado. ¿Recuerdas cuando quiso matar al egipcio? Más bien lo mató. Es mal carácter. Moisés, muy profeta de Dios, pero ya después Dios transformó ese carácter y le dijo: Moisésito, así no me sirves. Y lo mandó 40 años al desierto a mirar lagartijas, a ejercitar la paciencia. 40 años. O sea que Moisés comenzó su ministerio a los 80 años. A mí me dio mucho gusto cuando yo leí esto. ¿Sabes por qué? Porque yo a mis 40 años quería decirle que ya estaba acabado. Dije: si Moisés pudo empezar a los 80, que yo no pienso a los 40. Bueno, yo tengo 48 ya. Estoy empezando. Pero de veras, así es Dios. Así es Dios con nosotros. Y ahí está la vida de David, el mismo Salomón. No nos muestra a los seres humanos estos personajes de la Biblia que ahí están. Que ahí está. Un Pedro, ¿verdad? Arrebatado. Un Pablo también, con mal carácter. Pero esos hombres los usó Dios para gloria de su nombre. Y por eso aquí dice el texto que estamos leyendo, nuestro texto de Eclesiastés 9. Dice Salomón, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí Salomón nos da un consejo muy sabio. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, verdad, muchas veces tenemos proyectos en la vida? Digo, a mí me pasó, a mí sigue pasando. Tenemos cosas pendientes por hacer, o cosas que dejamos de hacer.
Hay ilusiones que quizás ya hemos abandonado. Hay promesas que en algún momento Dios nos dio y que hemos guardado por ahí y que no hemos hecho. Todos, ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, fuimos creados para trascender a través de lo que hacemos. Salomón también da ese consejo. Salomón dice que no hay cosa mejor que el hombre se alegre en el bien de su trabajo, que coma y beba de su trabajo, porque este es un don de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué? Por eso Dios nos pone en nosotros ese, porque Dios es creador. Y no solamente nos lo pone, sino que nos da los dones para hacerlo. El ser humano es un ser humano creativo, que traemos en nuestro ADN el ser creativos. De ahí, ¿verdad?, que existan las bellas artes, que exista la música. ¿Verdad? ¿Qué hubiera sido de la humanidad sin esas preciosas composiciones que hacen los músicos, los artistas? Los verdaderos artistas, no los cantantes. Yo hago siempre algo la diferencia, ¿verdad? Porque hoy también, hasta eso, la gente confunde un artista y le llama artistas a los cantantes. No, los cantantes, pues eres cantante, no artista. Porque un artista hace arte, para empezar. Ahorita cualquiera se quiere llamar artista, pues no. Son cantantes, o son actrices, pero, ¿verdad? Eso es lo que nos ha metido la televisión, ¿verdad? Nos ha quitado lo verdadero significado y ha cambiado el significado de las cosas. Pero Dios, ¿verdad? En ese sentido, te voy a repetir, somos creadores, porque Dios es creador. Y esto es hablando de los artistas. Vamos a hablar de gente, pues, más normal que nosotros, que también puede ser un artista, quizás. ¿No te has dado cuenta? ¿O no nos hemos dado cuenta? Pero todo el mundo tiene, ¿verdad?, por ahí te vuelvo a repetir, en tu deseo de crear, no sé, un negocio, una empresa, emprender, algún talento, algún ministerio, ¿por qué no? Algún don que Dios te ha dado para la música, algo que queramos hacer. ¿Verdad? Yo te confieso algo. Yo no hace mucho, esto apenas salió una idea. Yo quiero escribir un libro. Y tú, al principio decías, ¿un libro? Sí. ¿Se podrá? Claro que sí. Es lo que nos dice aquí. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Claro, tampoco voy a escribir el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Pero a lo mejor se escribo uno de unos 30, 40 paginitas. Es más, ya hasta aquí lo tengo. No sé ni qué va a decir, pero ya tengo el libro. Se va a llamar "Y la Biblia tenía razón". ¿Quién me dice que no puedo escribir? Escribo mis sermones. Cada vez que me toca predicar, me pongo a escribir. De alguna manera yo estoy ejercitando para escribir, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué? Nos limitamos. Decimos, no, pues es que yo no soy buen escritor, pues es que yo no tengo ese talento, pues es que a mí no se me da la música, pues es que no hemos probado. Los grandes que han hecho las cosas, esa es otra cosa que nos da la Biblia. Dice, aunque tú, no vamos a ver, pero esto sí quiero que lo pongas, es muy importante. Está ahí el libro de Job. Libro de Job, capítulo 8. Libro de Job, capítulo 8. Versículo 7. Libro de Job, capítulo 8, verso 7. Acompáñame a leer, quiero que si eres de los que subraya ahí en tu Biblia, lo tengas bien presente, lo subrayas. Dice Job 8, 7. Acompáñame a leer, dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado va a ser grande. ¿Cuál es el chiste? Comenzar. Con algo hay que comenzar. ¿Verdad? A lo mejor no vamos a hacer un templo
como Salomón. Pero si a lo mejor si va a ser una casa de 2, 3 reclamadas, quizás. Amén, ¿verdad? Si comenzábamos con un cuartito comienzo y al otro día tengo 3. ¿Cómo crees que empezaron los grandes empresarios? Se dice que ya he grabado, Samuel Watson se llama, el dueño de Walmart. Samuel Watson, de Walmart, ¿sabes? Dice que se comenzó con una tiendita en los Estados Unidos y ahorita tiene toda una cadena de cristianos, por cierto, Samuel Watson. Tiene toda su cadena por todo el mundo, ¿verdad? Y comenzó con una tiendita. Y todo ha comenzado por ser que, aunque tu principio sea pequeño, tu posterior estado va a ser mayor. El pueblo de Israel, ¿con quién comenzó? Con un solo hombre llamado Abraham. Uno que le creyó a Dios. Imaginemos qué hubiera pasado si Abraham no le cree a Dios. Dios llama a Abraham en uno de los caldeos y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Dice la Biblia, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Vamos creyendo a Dios. ¿Sabes una cosa? Porque Dios dice: llama las cosas que no son como si fueran. Pues te digo yo, ni sé qué voy a escribir, yo tengo el título. Y le voy a creer a Dios. Es como aquel que no tenía ni jardín, una vez no tenía ni jardín y se compró una podadora y le dicen: oye, ¿tú para qué tienes una podadora si ni jardín tienes? Pero algún día voy a tener, dijo. Así es Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. En todos los sentidos. Gloria a Dios que la hermanita le creyó a Dios que Dios le iba a dar sanidad y Dios la sanó. Así es Dios. Así es Dios. De veras, digo yo ya a mis 48 años yo me había perdido. Dije: Señor, yo ya hasta aquí llegué. Algunos saben, estoy perdiendo la vista de un ojo. Dije: ¿ya qué voy a hacer? Pero gracias a Dios que me estaba levantando, ¿verdad? Leyendo su escritura. Ahí estamos todavía. Todavía creo que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Porque eso, así es nuestro Dios. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y con este señor, con Salomón, no lo comprobó. Por eso aquí dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Salomón ni siquiera tenía pensado ser rey. Los que querían ser reyes, era Adonías, otro hijo de David, ¿recuerdas? Y Absalón, que fue el que se le reveló. Ellos querían ser reyes, Salomón no. ¿Y a quién puso Dios? A Salomón. Salomón pidió sabiduría. Y Dios le dio, aparte de la sabiduría, le dio riquezas y fama. Dice: por cuando no pediste para ti ni riquezas, ni fama, ni la vida de tus enemigos, yo te doy. Porque eso le agradó mucho a Dios. Que Salomón solamente pedía sabiduría para gobernar. Y dice la Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahí está nuestro Dios. Dice ahí para todos los que quieran sabiduría. Y te digo la verdadera sabiduría. Ahora, cuando pidamos a Dios sabiduría, no creamos que nos va a venir así de automático. No. Porque a veces, dice la Biblia aquí, hay que pedir. No, sí, qué bueno que pidas comer, pero también hay que estudiar la Biblia. De una manera de veras comprometida. Por muchos años, yo no sabía cómo leer la Biblia de una manera sistemática. Leer la Biblia de una manera es leerla. Bueno, yo el método que uso es un libro del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. En una semana leo Mateo y en la otra semana leo Génesis. Y así lo llevo durante un año, termino la Biblia completa. De veras es cuando me he encontrado con verdades que dije: ¿esto estaba aquí en la Biblia? Pues sí. ¿Y por qué no lo había visto? Pues porque no lo habías leído, pero ahí siempre ha estado. Sí, de veras. Por decir
un ejemplo. Yo de la palabra, ese texto que dice, muchas veces lo he leído, lo aprendí de memoria, Salmo 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un texto que usamos mucho, sobre todo a los niños cuando vamos a dormir, ¿verdad? Ya decían, ya lees tu texto de memoria, te aprendes. No, pero sabes, ahora entiendo, ahora los que estudian comportamiento humano dicen que para irse a dormir, hay que irse a dormir tranquilo, para que uno descanse mejor. Y eso lo dice la Biblia hace ya más de 2000 años. Y ahora nos estamos sorprendiendo. Y la Biblia tenía razón, claro. Es como cuando en Isaías 40 dice: el círculo de tu paz, de la tierra, haciendo alusión a que la tierra es un círculo. Y eso lo vinieron a descubrir hasta 1600 con Galileo Galilei. Por eso yo me sorprendo. Y la Biblia tenía razón. O cuando nos dice allá Santiago, dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre de alabanza? ¿Por qué Dios, yo me pregunté, ¿por qué Dios dice que cuando estemos afligidos hagamos oración? Pues porque la oración quita la aflicción. ¿Sí sabes eso? La oración quita el estrés, la aflicción, la angustia. Es un bálsamo para calmar nuestras emociones. Y ahora, por eso te digo, quiero sorprenderte que la Biblia tiene razón y Dios tiene razón. Dice el otro texto que tenemos allí, en Eclesiastés 9:11, dice: me volví. Acompáñame a leer este texto, está interesante este texto. Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Podríamos decir, ¿verdad? Solo pueden ser deportistas los delgaditos, es decir, los ligeros. No es de los ligeros la carrera. Podríamos decir: ay, pues es que ¿quién es el boxeador más bueno? Pues bueno, para mí es Dinamita Márquez, no sé cuál sea el mío. No, bueno, es Javi, para mí. Dinamita Márquez, un deportista muy reconocido. Así como el Dinamita Márquez, cualquiera de nosotros, si le dedicamos también la disciplina, el tiempo, la dedicación que requiere el deporte, ¿verdad? Porque no creas que Márquez gana un campeonato nada más porque sí. Detrás de ese campeonato y del cinturón hay meses de entrenamiento, hay horas y horas en el gimnasio, hay entrenamiento tanto físico como mental. Imagínate que un día antes, una noche, el Márquez se vaya de parranda a la disco y al otro día se presenta a boxear. No, pues le dan una punta, ¿verdad? Porque ¿quién es el mejor corredor ahorita? No sé, yo en mis tiempos, de los que admirábamos, de los grandes deportistas, me acuerdo mucho ahorita de una niñita de sus 13 años, Nadia Comaneci, ¿quién la recuerda? Parecía un chapullincito dando vueltas ahí en la gimnasia. Pero esa niña desde los 3 años, pues empiezan a entrenar, empiezan a andar ya de piruetas. Fue la primera gimnasta a nivel mundial en obtener un 10 en la gimnasia. La primera. A sus 13 años tenía el niño. Ahorita ya también está grande la señora. Pero yo me sorprendí. Y aquí dice que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. O sea,
los generarás. Yo te voy a poner el ejemplo de Israel. Israel, actualmente, desde su fundación, de 1948, 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas declara a Israel un Estado, desde entonces no ha parado de tener guerras, guerra tras guerra, hasta la actual, ¿verdad?, con este grupo terrorista. Pero una de las guerras que dejó así, admirados a todos, fue la guerra de 1967. Se llamó la Guerra de los 6 días. Nadie podía creer que Israel le iba a ganar a 3 países, a 4, que se habían unido para destruirlos, que era Egipto, Siria, Jordania e Irak. Y ellos decían, ahora sí nos vamos a destruir. Y ándale, ni se la esperaban. Antes de que nada hicieran, Israel saqueó sus aviones y fue y bombardeó los aeropuertos. Ni tiempo les dio de despegar. Tú ves a Israel en el mapa, es un puntito. Que la gente se asombra. ¿Cómo es posible que...? Pero es que está Dios con ellos. Israel lo han dicho, Israel no va a desaparecer, es lo que quisieran sus enemigos. Pero de acuerdo a la Biblia, Israel es el pueblo de Dios y no va a desaparecer. Como tampoco la iglesia. Porque también somos el pueblo de Dios. Que dice, y el Hades prevalecerá contra ella. Pues ya ves, entonces no importa, estos ejércitos querían que le iban a ganar a Israel, pero aún por todo. Y ya para terminar, con esto termino, vamos a ir el Evangelio de Juan y vamos a ver ahí una característica muy importante de nuestro Señor Jesucristo que necesitamos también aprender. Acompáñenme a leer Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, ya nos terminamos. Juan capítulo 2, versos del 1 al 12. Vamos a leer. Dice Juan capítulo 2, déjame leer. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús en una fiesta, unas bodas, donde les faltó el vino, y le dijo su madre María, no tienen vino. Dijo Jesús, sigue conmigo, mujer. No hay, la hora de hacer milagros de Jesús no había llegado. Y ya la mamá lo estaba presionando, ¿verdad? No tienen vino, Jesús, aquí conmigo. Pero aún así, hizo el vino. Y no cualquier vino. Hizo el mejor vino. ¿Qué hizo Jesús? El mejor vino. Dijo Jesús, esto ya están borrachines. Vino por ahí, dáselos. No, incluso el maestresala quedó, que probaba la comida y el vino quedó sorprendido, dice, y llamó al esposo y dijo, oye, todos sirven el mejor vino antes. Y ya cuando han tomado, sirven
el vino regular, pero tú has reservado el mejor vino hasta ahora. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios de la excelencia y a Dios se le ofrece lo mejor, porque Él hace lo mejor. Cuando Dios nos sana completos, totalmente. No nos dice, mira, ahorita te compongo de riñón y mañana vienes por el pulmón. No, Dios nos sana completos, porque Dios es un Dios de excelencia. Y eso lo aprendió con Salomón. Vuelvo a repetir, ¿Salomón hizo el mejor? ¿Hizo solamente un templo? No, hizo el mejor templo que hasta la fecha se recuerda. ¿Salomón fue un sabio entre tantos? No, fue el más sabio. Eso nos enseña Dios, ¿verdad? Yo cuando me metí a estudiar Levítico, cuando pasé por Levítico, y noto las instrucciones que Dios le da a los sacerdotes, sobre todo, son instrucciones precisas que los sacerdotes tenían que cumplir, ¿verdad? Cuando Dios le ordenó a Moisés el tabernáculo, le dijo, lo vas a hacer así, asá y asá, le dio los planos y así fue como fue hecho. Porque Dios, ¿verdad? No es algo que a Moisés se le haya ocurrido, pero muchas veces nosotros en las cosas de Dios improvisamos mucho. Ay, voy a hacer un sermón. Ay, no, se me ocurre. No, cuidado. Ay, bueno, me toca dirigir la oración. Mira, a Dios le debemos ofrecer lo mejor, porque Dios se merecerá lo mejor. Sí, amén. Amén. Porque es un Dios de la excelencia. Con esto quiero dejar que de ahora en adelante empezamos a servir a Dios con ese pensamiento y con esa integridad, con esa excelencia que Dios merece. Porque Dios es un Dios de la excelencia. Que Dios te bendiga.